tal? Hoy vamos a hacer nuestro talle básico para caballero y para eso vamos a necesitar las medidas de nuestro cliente, además de una escuadra, una curva de sastre, una curva francesa y marcadores de colores. Muy bien. Ustedes van a tomar medidas a su cliente o a su modelo, a la persona que le vayan a hacer el talle. Hay un tutorial ya en nuestro canal que viene cómo tomar medidas para caballero. Por favor, revísenlo. Y las medidas que necesitamos es el ancho espalda. Mi cliente mide 45, lo vamos a dividir entre 2. Contorno pecho, mi cliente mide 105, lo vamos a dividir entre 4. Contorno cintura, 100 centímetros, entre 4,25. Contorno cadera, 107, entre 4,26,75. Todos los contornos siempre los dividimos entre 4. Ya saben, porque hacemos la cuarta parte del contorno. El largo de la sisa yo lo calculo con esta formulita. Yo calculo 2/3 de ancho espalda, que en este caso son 30, puesto que mi cliente mide 45 de ancho espalda. Luego el largo talle o largo espalda, porque en este caso tanto el largo talle como el ancho espalda en los caballeros es el mismo, entonces lo vamos a usar como largo talle, 48 centímetros. Inclinación hombro 6,5. Escote horizontal 1/6 de ancho espalda, 7,5. Escote vertical para la espalda 2,5. La pinza espalda 2,5. El largo cadera 15 centímetros. Largo de la manga, mi cliente tiene 65. Lo tomamos porque en este tutorial vamos a hacer talle delantero, talle espalda y manga básica. El resaque delantero 3 centímetros, también va a ser un estándar, y el resaque espalda 2 centímetros. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a trazar nuestro trazo básico para caballero y vamos a comenzar por trazar el ancho espalda. Vamos a hacer una línea, primero una línea de trazo, y vamos a trazar una línea más que vaya 2 centímetros más arriba. Estas van a ser nuestras líneas de trazo. 2 centímetros entre cada una de las líneas. Así vamos a comenzar a trazar. Luego, desde la línea, esta le vamos a llamar línea A, a la primera le vamos a llamar línea A y a la segunda línea B. Desde B vamos a trazar hacia abajo el largo sisa, que recuerdan, 2/3 de ancho espalda, 30 centímetros, y vamos a hacer una marca porque ahí vamos a poner la línea de sisa. Luego vamos a marcar los 48 centímetros de largo talle, y después vamos a marcar desde esta medida hacia abajo 15 centímetros, que sería el largo cadera. Vamos a escuadrar estas líneas. Escuadramos la línea de sisa, que recuerdan 30 centímetros porque son 2/3 de ancho espalda. Luego escuadramos la línea de cintura. La línea de cintura está en el largo talle, 48 centímetros mide mi cliente, 48 centímetros de largo talle. Y después escuadramos la línea de cadera. La línea de cadera está a 15 centímetros de largo talle hacia abajo, o de la línea de cintura. Esta es la línea de sisa, línea de cintura
línea de cadera. Ahora vamos a dar los valores de manera horizontal. En la primer línea, que es nuestra línea A, vamos a dar ancho espalda 22.5. Mi cliente tiene 22.5, que es la mitad de ancho espalda. Luego, sobre esa misma línea A, vamos a dar 7.5, que fue un sexto de ancho espalda, y que es el escote horizontal. El escote vertical también lo voy a dar desde A, y son 2.5 centímetros. 2.5 hacia abajo, 2.5 desde A. Estos dos, recuerden que fue para hacer nuestra línea de trazo. De una vez voy a unir el escote espalda. De hecho, lo voy a hacer con otro color para que puedan, lo voy a hacer con verde para que puedan ver la diferencia entre las líneas que ya son de propiamente del talle y las líneas que solo son de trazo. Muy bien. Vamos a escuadrar la línea de ancho espalda hasta tocar la línea de sisa. Muy bien. Luego vamos a dar la inclinación del hombro. La inclinación del hombro 6.5 y lo di desde A. 6.5 y de una vez lo uno a mi escote. Ahí está. Bueno, esto dijimos que lo íbamos a hacer con verde, ¿verdad? Lo que ya eran las líneas del patrón con verde. Aquí pues se va a hacer una combinación de los dos tonos. Bueno, más o menos. Ahí está. Luego vamos a trazar desde esa inclinación de hombro y hasta la línea de sisa la mitad. Yo tengo 25.5, 12.75 sería mitad y mitad. Luego voy a trazar 2 centímetros, que ustedes recuerdan es el resaque para la espalda. 2 centímetros. Y ahí voy a unir con línea recta desde la inclinación hombro hasta los 2 centímetros. Y después voy a marcar en mi línea de sisa un cuarto de contorno pecho. El contorno pecho de mi cliente fueron 105, el cuarto 26.25. 26.25 voy a marcar en mi línea de sisa. 26.25, un cuarto, contorno, pecho. Y hasta ahí es donde voy a unir mi sisa con la curva francesa desde esos 2 centímetros de resaque. En esta forma pongo mi curva para unir, terminar la sisa. Luego en la línea de cintura está en el largo talle. El largo talle fueron desde la línea B. Desde la línea B marqué mi largo talle. Largo talle. El largo talle fueron 48 centímetros, que es lo que tiene mi cliente. En la línea de largo talle es donde va a estar la cintura. Y en la cintura voy a marcar un cuarto de contorno cintura
más 2.5 para pinza. 25 más 2.5 para pinza. 2.5 pinza. Hasta aquí un cuarto, contorno, cintura, 25 centímetros. Muy bien. Voy a unir las dos líneas para que puedan ver la diferencia. Antes de agregar pinza, después de agregar pinza. Quiero que vean esto porque el patrón va a quedar un poquito raro, diferente a lo que podríamos esperar, porque mi cliente pues no tiene la cintura muy pequeña y por eso van a ver una curva ahí rarita. En la línea de largo cadera voy a dar un cuarto de contorno cadera. 26.75 es el cuarto de contorno cadera que tiene mi cliente. En la línea de cadera, ustedes recuerden que la cadera se la medimos a nuestro cliente desde la cintura. Por lo tanto, desde la cintura vamos a dar la medida. Mi cliente midió 15. Esta sería mi línea de cadera y ahí voy a dar un cuarto contorno cadera. Y voy a unirlo con la curva de sastre. Curva de sastre y también lo voy a hacer en los dos puntos para que ustedes puedan ver que originalmente mi cliente tiene un poquito de cintura. Pero pues ya cuando le agregamos lo de la pinza, pues ahí es donde se ve rarito, medio recto. Pero ustedes no se preocupen, frecuentemente les va a pasar esto cuando tracen sobre medida para caballero. Eso es común. Luego voy a trazar mi pinza y la pinza la voy a trazar a la mitad antes de agregar los 2.5. Tengo 25 centímetros, 12.5 sería el centro. 2.5 es lo que yo agregué, pues es lo que voy a quitar en la pinza. 1.25 y 1.25. 1.25, ahí está. Y voy a escuadrar la pinza hasta 3 centímetros antes de tocar la línea de sisa y hacia abajo yo tendría que dar 2/3 de largo cadera. Mi cliente tiene 15, por lo tanto 2/3 serían 10. Ahí está. Y cierro mi pinza en esos puntos que puse, que es el ancho de la pinza y el largo de la pinza. Muy bien. Hasta este punto tengo yo terminado mi patrón espalda. Estos 2 centímetros, por si les llegara a surgir la duda, yo tracé mis medidas desde la línea B. Y en la línea A solamente di la elevación del hombro, del escote o más bien del hombro, porque nuestro patrón espalda debe ser más alto 2 centímetros que el delantero. Muy bien. Espalda básico de mi cliente. Muy bien, yo le voy a poner, bueno, no le voy a poner nombre, pero ustedes pueden poner nombre a sus patrones para que no se vayan a confundir. Y como en este momento voy a empezar a trazar el delantero y lo quiero los costados de frente, voy a prolongar sobre todo voy a prolongar en la línea de ancho espalda la línea B, porque la línea A ya no va a tener el menor sentido, puesto que mi delantero debe ser 2 centímetros más bajito que la espalda. Entonces yo solo voy a tomar esa línea B como referencia para empezar a trazar.
Voy a marcar a partir de mi línea donde termina, bueno, más bien la cintura, que es lo que mide un poco más por la pinza. Voy a escuadrar para que me queden, bueno, voy a poner solamente un punto para saber a partir de dónde voy a empezar a trazar. A partir de este punto yo voy a dar la medida de cadera de mi cliente. Mi cliente mide de cuarto de contorno cadera 26,75. A partir de ese punto yo doy 26. Voy a recorrer un poquito el papel para que me sea más fácil. 26,75. Ahí está. Y a partir de ese punto escuadro hacia arriba, puesto que yo voy a trazar ahora en sentido contrario. Escuadro hasta tocar esa línea B, que va a ser la importante para mí en el delantero. Y voy a comenzar a trazar de una vez. Desde el vértice hacia atrás voy a trazar mitad de ancho espalda, que son 22,5, y luego voy a dar 7,5, que es mi escote horizontal. 7,5 y luego desde este punto mitad de ancho espalda, que dijimos 22,5. Luego hacia la derecha estoy en las mismas líneas porque en realidad sería el largo talle, que ya lo tengo aquí, el largo sisa, perdón, sí, el largo sisa, y luego el largo talle, que también lo tengo, y el largo cadera. Entonces simplemente empiezo a darles valor hacia atrás. La línea de sisa, bueno, de una vez le doy el valor. La línea de sisa, un cuarto de contorno pecho, 26,25. 26,25, línea de sisa, 26,25, que es un cuarto contorno pecho. Muy bien, aquí. Línea de cintura o línea de largo talle, 25 centímetros solamente. No vamos a agregar pinza. 25 centímetros, línea de cintura, 25 centímetros. Muy bien, que es un cuarto contorno cintura. De una vez lo uno con línea recta. Muy bien. Y luego voy a unir de cintura a cadera. Ahí está. Muy bien. Línea de cadera. Línea de cadera. Un cuarto contorno cadera. 26,75. Muy bien. Ahora voy a escuadrar el ancho espalda hasta tocar mi línea de sisa. Muy bien. Y sin quitar la regla, marco de una vez inclinación hombro, 6,5, inclinación hombro. Y lo uno a mi escote. En el delantero, el escote horizontal como el escote vertical valen lo mismo. Y de una vez lo uno, con verde, lo uno con mi curva francesa. Ahí está. El hombro también con verde para que lo podamos visualizar. Luego, desde la inclinación del hombro y hasta la línea de sisa, voy a marcar la mitad.
23 centímetros serían 11.5. Muy bien. Mitad y mitad. Y dijimos que el resaque lo vamos a marcar a 3 centímetros en el delantero. Muy bien. ¿Les parece que marque? Voy a remarcar el delantero con rojo para que lo podamos diferenciar de la espalda. Muy bien. En el delantero, mi curva francesa me alcanza para marcar completa la sisa. Ahí está. Muy bien. Voy a remarcar todas las líneas con rojo para que las diferenciemos del trazo espalda. Ahí está. Y el hombro. Y el escote. Ahí está. Trazo básico delantero. Caballero. Que en este caso, pues con las medidas de mi cliente. Muy bien. Hasta ahí tenemos terminado el delantero. Se los voy a mostrar. Y la espalda. Están unidos y perfectamente afinados la línea de largo talle, la línea de cadera, la línea de sisa y nuestro patrón espalda. Los voy a recortar ahorita para que puedan ver cómo el patrón espalda es 2 centímetros más alto que el delantero. Ya tenemos aquí el patrón espalda y el patrón delantero que les decía coinciden perfectamente por el costado, y lo que quiero que observen es esto. Afinando los dos patrones en la línea de cadera, quiero que vean la diferencia que tenemos aquí arriba. 2 centímetros es lo que debe ser más alto nuestro patrón espalda que nuestro patrón delantero. Y bien, vamos a comenzar a trazar la manga, y para eso vamos a medir las sisas. La sisa trasera y la sisa delantera. Podemos medirlas en continuo y dividirlas entre 2, que sería pues la verdad lo adecuado, y es lo que voy a hacer yo. Las vamos a medir de esta forma, la cinta de canto o paradita, como ustedes le quieran decir, y vamos a medir toda la sisa, todo el contorno de la sisa, las dos sisas, trasera y delantera. 55 centímetros me dio la suma de la sisa. Lo voy a anotar aquí. Sisa 55 centímetros. Voy a escuadrar para trazar mi manga. Así, y las medidas que voy a necesitar para trazar la manga las voy a anotar aquí de una vez, que va a ser la medida de las sisas, que fueron 55 centímetros. Lo vamos a dividir entre 2 y serían 27.5. Luego vamos a necesitar la profundidad de curva, que dijimos que van a ser 11 centímetros para adulto, y el largo de la manga. Lo primero que voy a hacer es dar desde la línea de trazo 11 centímetros y escuadrarlos hacia adelante. Voy a escuadrarlos sin darle ningún valor, y estos serían 11 centímetros, que fue
profundidad de curva. Luego, desde la misma línea de trazo, voy a dar los 65 centímetros que son el largo de la manga. Y ahí también voy a escuadrar. Todavía tampoco le voy a dar medida. Muy bien. Voy a hacerlo con otro color. Voy a usar rosa. Y vamos a colocar la escuadra en el vértice de la línea de trazo y donde toque la línea de la profundidad de curva, dándonos los 27.5. Miren, aquí tienen 27.5. Donde nos da esa medida, vamos a poner una marca y hacer la línea. Esta línea la vamos a dividir en 3. Vamos a dividir en 3 la línea que acabo de hacer, que vale 27.5. 27.5 entre 3 me da 9.1, 9, 18.2. Ok. 1/3, 2/3, 3/3. En el primer tercio, en la línea del primer tercio, voy a subir 1.5 para la hoja menor o delantera. 2 centímetros para la hoja mayor o trasera. Lo vamos a hacer con el color que trazamos cada patrón para que sea más fácil de identificar. El rojo lo trazamos. El rojo dijimos va a ser la hoja menor o delantera. Y nosotros hicimos nuestro patrón delantero con rojo. Y el azul va a ser nuestra hoja mayor o trasera. El último tercio lo vamos a dividir en 2. Y ahí vamos a bajar solamente 1 centímetro. Y ese centímetro va a ser para unir las dos hojas, tanto la mayor como la menor. Mayor y menor se van a unir en la misma curva. Muy bien. Luego, en la parte de abajo, vamos a darle la mitad del puño. Nuestro cliente tiene 24 centímetros de puño. Como esta manga yo la estoy trazando a doblez, voy a dar 12 centímetros, o sea, yo voy a trazar a doblez. Ahorita la voy a recortar y la voy a desdoblar para que puedan apreciar la hoja mayor y la hoja menor. Luego, desde esos 12 centímetros, voy a unir hasta donde termina la sisa de mi mano. Ahí está. Y después de esto voy a dar los largos de la manga, porque para trazar nuestro saco es muy importante tener la línea de codo. Desde la profundidad de curva y hasta el largo de la manga voy a dividir en cuartos para dar los diferentes largos de la manga. 54 centímetros serían 27 centímetros la mitad, que sería el largo al codo. Luego, la mitad de estos 27, 13.5, sería otro cuarto. Y bueno, doy otros 13.5 para el último cuarto. Escuadro estos cuartos para darles el nombre de los largos a mi manga.
simplemente los escuadro y ahorita le vamos a dar el nombre a cada largo. Ahí está. El primer cuarto sería manga corta. El segundo cuarto o la mitad sería largo al codo. El tercer cuarto sería manga 3/4 y manga larga. Muy bien. La voy a recortar para que vean cómo quedaría la hoja mayor y la hoja menor. Ya tenemos aquí recortada nuestra manga. Quiero que observen esta partecita más alta que yo recorté primero por la más alta y después solo la mitad por la más bajita. Esta más alta va a ser hacia la espalda o va a ser la azul. Y la roja es la más bajita. Esta azul va a ser la hoja mayor. Hoja mayor o espalda. Y la roja va a ser la hoja menor o delantero. Hoja menor, delantero. Para ubicarla como un lenguaje general, en la hoja menor se dan en la hoja menor se da un piquetito y en la hoja mayor se dan 2. Esto significa que va a la espalda y esto al delantero. En nuestros patrones de talle también, 1 hacia el delantero, 2 hacia la espalda, en la sisa. Eso nos indica que va para cada lado. Ya tenemos aquí nuestro patrón delantero y espalda, patrón básico para caballero, manga básica para caballero, y me gustaría que los pasaran en caple, si es que piensan también hacer varias prendas como lo vamos a hacer aquí. Nosotros a este cliente le vamos a hacer chaleco, le vamos a hacer saco, le vamos a hacer camisa y le vamos a hacer pantalón. Entonces estos básicos de talle los voy a pasar en caple para que ustedes puedan ir viendo cómo los vamos a usar de plantilla para transformarlos en diferentes prendas. Muy bien, esto es todo en cuanto a los patrones básicos para caballero. Si les gustó nuestro tutorial, regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal.